Hola chicos, buenas tardes. Hoy veremos páncreas. Bueno, el páncreas es una glándula mixta que contiene tejido exócrino, que tejido exócrino está conformado por células acinares y son las productoras o encargadas de producir enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a ser importantes a la hora de que el tracto gastrointestinal empieza a producir todo el quimo a nivel del estómago y va a ser digerido por todo el medio del intestino delgado. Entonces, estas enzimas digestivas lo que hacen es romper cada una de las moléculas de glucosa, proteínas y lípidos para que a nivel intestinal puedan ser absorbidas por medio del tejido. También presenta un tejido endocrino compuesto por células de los islotes de Langerhans que pueden producir hormonas, o más bien que producen hormonas que mantienen la homeostasis en glucosa, específicamente insulina. Vamos a tener que hay insulina, somatostatina y glucagón. El páncreas es una glándula lobulada color rosa, grisáceo. También la podemos encontrar en algunos textos como color amarillo, de 12 a 15 centímetros de longitud aproximadamente. Entonces podemos hablar de que es más o menos de este tamaño. Es sumamente pequeño y delgado, justamente a nivel de abdomen, que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno hasta el vaso, por detrás del estómago. Justamente pasa detrás del estómago para recubrir todo, y el estómago recubre todo el páncreas. Tiene conexión directa con el duodeno, que es de este lado, y con el vaso, que es específicamente del lado posterior del abdomen. Su extremidad derecha amplia o cabeza, bueno, porque también está dividido en cabeza, cuerpo y cola. La extremidad derecha, que es la cabeza, conecta con la extremidad izquierda y esta se estrecha, esta pequeña estrecha se conoce como cola. Asciende un poco hacia el lado izquierdo en el epigastrio y al hipocondrio izquierdo. El lado derecho del órgano, que se llama cabeza del páncreas, es la parte más ancha y se encuentra en la curvatura del duodeno, la primera porción del intestino delgado. Ya veíamos en práctica, la última vez que tuvimos práctica, veíamos que a través del duodeno, o justamente en el duodeno, existe una porción circular en donde pasa justamente todos los ácidos biliares, en este caso, que llegan hacia la transportación, hacia conectarse con el quimo para que esto sea absorbido a nivel intestinal. La parte cónica izquierda se conoce como el cuerpo de páncreas, se extiende un poco hacia arriba y al final se llama cola. Y les digo, termina muy cerca del vaso. Justamente acá tenemos una parte anatómica. Encontramos la parte del vaso, la cola del páncreas, cuerpo de páncreas, cabeza del páncreas, el duodeno, que ahí vemos la conexión específica que tiene entre el páncreas y el duodeno, los conductos pancreáticos, el conducto biliar, la vena cava inferior y la vena aorta. Por lo tanto, sabemos que entonces la vena cava inferior y la vena aorta son las encargadas de la irrigación sanguínea del páncreas. Hablando del páncreas endocrino y exócrino, el exócrino está conformado por los conductos biliares, el conducto pancreático principal, la cabeza del páncreas, la cola del páncreas, el duodeno. ¿Por qué va a ser esto solamente la conformación del páncreas exócrino? Porque es el encargado de producir enzimas que van a ayudar a catalizar o a catabolizar proteínas, lípidos y carbohidratos. Las células acinosas producen y secretan enzimas digestivas y bicarbonato, que son transportadas al sistema ductual hacia el intestino. El bicarbonato va a ser sumamente importante para alcalinizar todo el quimo. Sabemos que el estómago es el único órgano capaz de alcanzar pHs sumamente bajos. Sin embargo, el intestino delgado no es capaz de catabolizar ningún producto que venga ácido. Por lo tanto, tenemos que secretar bicarbonato para que este ácido que viene del quimo pueda ser alcalinizado. Ahora, hablando del páncreas endocrino, vamos a tener las células alfa, beta, delta y polipéptidos. Y células de Schwann. Las células de Schwann son aproximadamente menos del 1% del páncreas endocrino.
Sin embargo, las células beta, que son las encargadas de producir insulina, van a ser aproximadamente entre el 60 y el 80% del páncreas endocrino. El glucagón es del 15 al 20%, la somatostatina es en las células delta, que es entre el 5 y 10%, y el polipéptido pancreático va a ser un poco menos del 2%. La función exócrina. El quimo que llega al intestino delgado es ácido y debe ser, en primer lugar, alcalinizado por medio del bicarbonato que es secretado por medio del páncreas exócrino. Encontramos que por eso es sometido a nuevos movimientos de agitación a fin de ser mezclado con las secreciones que se encuentran en el duodeno, que en gran parte proceden de dos grandes glándulas digestivas, que son páncreas e hígado. Sabemos que todo el proceso enzimático tiene su reservorio en la vesícula biliar. Esta vesícula biliar es la que se encarga de todo el reservorio que viene desde hígado y páncreas. La secreción pancreática es alcalina porque tiene un elevado contenido de bicarbonato, además de tener una concentración enzimática muy importante que es esencial para la digestión de prácticamente todo tipo de sustancias. Sustancia que no tenga enzimas producidas por páncreas e hígado será casi imposible la digestión de las mismas. En situaciones donde páncreas o hígado estén exonerados del cuerpo, será necesario un consumo de enzimas pancreáticas digeribles para que el paciente pueda tener una digestión correcta. En caso de que el paciente no tenga el suministro de estas enzimas pancreáticas de manera en tableta, no habrá una correcta absorción a nivel intestinal y el paciente tendría un síndrome de mala absorción derivando a una desnutrición crónica, sobre todo hablando de pacientes intrahospitalarios. El hígado secreta bilis, que tras ser almacenada en la vesícula biliar facilita la digestión de grasas. Hablamos de la ruptura de la molécula de grasa. Una grasa no puede ser absorbida a nivel intestinal si no tiene ninguna enzima pancreática que corrobore que la ruptura del lípido sea correcta. En caso de que no tuviésemos páncreas y no tuviésemos enzimas pancreáticas suficientes durante la digestión, cada una de estas moléculas de lípidos será prácticamente imposible disolverlas. El páncreas vierte en la luz duodenal un jugo que contiene componentes hidroeléctrico y enzimático, hidroelectrolítico y enzimático. La porción de los dos depende de diversos estímulos. Es decir, si tu comida es copiosa, o sea, muy alta en grasa, seguramente tendrás mayor componente enzimático que hidroelectrolítico. Sin embargo, si tu comida es más proteínica o carbonatada, seguramente serán los electrolitos los que estarán haciendo su función más allá del proceso enzimático o enzimas pancreáticas. En cualquier caso, el componente hidroelectrolítico es el más abundante, que es rico en bicarbonato, indispensable para que puedan actuar con el componente enzimático. En caso de que el pH no disminuya y el quimo siga siendo ácido, será imposible la mezcla de una enzima pancreática junto al quimo. Primero tiene que alcalinizarse para que las enzimas puedan adherirse a través de toda esta secreción duodenal para que se pueda haber una absorción intestinal correcta. Al mismo tiempo, regula el pH intestinal, así como de forma indirecta la secreción y vaciamiento gástrico. En caso de que el paciente no tuviese vaciamiento gástrico exitoso, tendremos que optar por ayuda de medicamentos como la metoclopramida, que hemos hablado mucho de ella en este curso de sistema digestivo, que nos va a ayudar a corroborar que el quimo pase del estómago, pase por el duodeno y termine en el yeyuno. El yeyuno obviamente baja hacia el ilion y entonces se desecha a través de intestino delgado grueso. El componente enzimático más importante contiene enzimas necesarias para la adecuada digestión y posterior absorción de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Vamos a encontrar las enzimas digestivas como amilasa, lipasa y tripsina, que son liberadas por las células de los acinos y circulan por el interior del conducto pancreático.
Sumamente importante que a estas 3 enzimas las subrayen con amarillo, porque seguro es pregunta de examen. Y bueno, la función endocrina, vamos a hablar de insulina, glucagón y somatostatina. La insulina va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa en sangre, pero ¿de qué manera actúa la insulina? La insulina es una hormona transportadora de la molécula de glucosa hacia el interior de la célula. Todas nuestras células se alimentan de carbohidratos o de azúcares. Una vez que nosotros consumimos azúcar, se desglosan a nivel intestinal, se rompen por medio de enzimas, se absorben a través de todas las sensaciones, o más bien de todos los enterócitos, y pasan a circulación sanguínea. Una vez que están dentro de circulación sanguínea, actúa la insulina sobre cada molécula de glucosa. Esta insulina lo que hace es llevar la glucosa hacia la célula. Una vez que nosotros no tenemos suficiente insulina, ¿qué es lo que se ocasiona? Los niveles de glucosa en sangre tienden a subir, entonces la insulina baja y la glucosa sube. Una vez que sube, empieza un problema que se llama diabetes mellitus. Puede ser tipo 1 o puede ser tipo 2. La tipo 1 vamos a conocerla como una enfermedad autoinmune y de etiología desconocida, en la que de un día a otro o de un momento a otro el páncreas deja de producir cualquier tipo de insulina, o sea, cualquier tipo de hormona que sea insulina, y entonces la insulina siempre se va a permanecer hasta abajo y la glucosa siempre va a estar arriba. Y la diabetes tipo 2 es cuando tu ingesta es tan excesiva de carbohidratos que tu glucosa empieza a elevarse y tus glándulas, o bueno, más bien tu función hormonal de insulina, empieza a bajar paulatinamente. Entonces van algo así. Glucosa, insulina, glucosa, insulina. El glucagón, por el contrario, aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿En qué situaciones vamos a encontrar la secreción de glucagón? Cuando tú haces actividad física en ayuno, el glucagón se activa a través del páncreas y empiezas a jalar de tus reservas de triacilglicéridos, o más conocidos como triglicéridos, para romper esa molécula por medio del glucagón y transformarla en azúcar, y entonces el glucagón es el encargado de meter el azúcar que ya rompiste a través de la gluconeogénesis, meterla hacia la célula y tu célula sea funcional. Si no tuviésemos glucagón, lo que sucedería es que la glucosa siempre estaría demasiado baja. Pacientes que tienen una duodenopancreatomía, es muy probable que tengan insulinas altas y bajas, altas y bajas, altas postprandiales y bajas en ayuno, pero muy bajas y muy altas. Y bueno, la somatostatina va a evitar la liberación de las otras dos hormonas. Es decir, la somatostatina es la reguladora de que si hay insulina no salga glucagón y si haya glucagón no salga insulina, porque las dos actúan de diferente manera. La insulina baja el azúcar y el glucagón la aumenta. Las células beta, hablando de función endocrina, las células beta producen y liberan insulina que regula el nivel de la sangre, de la glucosa en sangre, facilitando el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de la glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Producen además TRH y constituyen alrededor del 70% de las células de los islotes de Langerhans. Las células alfa son las encargadas del glucagón, células beta insulina, que la insulina baja el azúcar, células alfa del glucagón, que el glucagón aumenta el azúcar en sangre. Y antes, también tienen un efecto en el metabolismo de las proteínas y grasas. La liberación del glucagón es inhibida por la hiperglucemia. Es decir, que si la glucosa se encuentra elevada, la somatostatina va a mandar señalización de que el glucagón no puede salir porque la glucosa ya está elevada. La somatostatina va a mandar señales hacia la insulina, que es la que se va a dedicar a bajar el azúcar. La liberación de glucagón es inhibida por la hiperglucemia y representan entre el 10 y 20% del volumen del islote que se distribuyen de manera periférica. Si hablamos de periférico, es prácticamente alrededor. Las células beta están justamente en medio, en los islotes de Langerhans.
Las células delta constituyen alrededor del 5% de las células de los islotes, producen somatostatina, hormona que se cree regularía la producción y liberación de la insulina de las células beta, así como la producción y liberación de glucagón de las células alfa. Las células PP, que son las del polipéptido pancreático, solamente se encuentran en trazas y no tienen una función específica a nivel de glucosa. Sin embargo, las células de polipéptido pancreático se dedican más a precursores de enzimas. Las células de epsilon son sumamente estudiadas, pero tienen poca inferencia a nivel de glucosas. Hacen que el estómago produzca y libere la hormona grelina. La hormona grelina es la encargada de que te dé hambre o de que tengas sensación de hambre. Y estas células endocrinas representan el 60% de los islotes de Langerhans. Y con eso terminamos la presentación del día de hoy de páncreas. Consecutivamente encontrarán la actividad de hígado y páncreas en Blackboard en el contenido de entregables y tareas. Nos vemos, chicos.